Buenos días, que Dios lo bendiga a cada uno. Y en ese momento queremos orar para que Dios pueda llegar a tu corazón con la palabra que Él ha dado para nosotros hoy día. Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese momento. Gracias te damos por tu presencia aquí, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Tú has prometido, donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estaría tú, Señor. Te queremos pedir en ese momento que tú puedas tocar, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, con la palabra que tú, Señor, has traído para hoy día. Tu palabra dice: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Necesitamos de tu palabra cada día para vivir, Señor. Reprendemos en nombre de Jesús todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual, toda obra, Señor, de Satanás, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Abra, Señor, nuestro corazón para que podamos oír tu palabra y no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me dio hoy día para hablar una palabra que somos más que vencedores. En Romanos 8:37 dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No dice un simple vencedor. La palabra dice que somos más que vencedores. ¿Pero en qué? Aquí en el versículo 35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Significa, somos más que vencedor en la tribulación, más que vencedor en la angustia, más que vencedor en la persecución, más que vencedor en el hambre, más que vencedor en la desnudez, en el peligro o en la espada. En esa época de cuarentena, muchas personas, muchos están pasando dificultad. Pero el Señor hoy día quiere decirte que tú eres más que vencedor. Y aquí sigue hablando el versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero debemos entender algo. La palabra dice acá en el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Y el Señor está hablando aquí un poco antes que todas las cosas ayudan a bien. Inclusive si hay tribulación, si hay angustia, si hay persecución, si hay hambre, el Señor está hablando que tiene un propósito, que eso va a ayudar a bien para nosotros, para que nuestra alma pueda crecer, para que nuestra relación con Dios pueda mejorar, para que nosotros aprendamos a depender de Él y no de nosotros. La Biblia dice que otros confían en caballos, confían en riqueza, confío en bienes, confío en muchas cosas, pero nosotros confiamos en Dios, dependemos de Dios en todas las cosas. Por eso aquí en el versículo 18 ahí de Romanos capítulo 8 habla así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que Dios tiene para nosotros.
Y mucha gente quiere vivir aquí en la tierra como si fuera el cielo. Si no hubiera aflicción, si no hubiera tribulación, si no hubiera dificultad aquí en la tierra, ¿quién quería desear el cielo? Nadie, porque todo sería un mar de rosa, todo sería maravilloso. Pero aquí el Señor está diciendo que esas aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con lo que Él tiene preparado por nosotros. Pero es importante entender que cuando habla aquí en la palabra para que nosotros seamos más que vencedores, necesitamos entender algo muy importante. En primer lugar, la Biblia dice acá en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí dice conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por ti, por mí. El Espíritu intercede por los santos. Y muchas veces yo escuché personas diciendo que Él intercede ante Dios. Pero una vez me puse a preguntar si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Padre Jehová, el Hijo Jesús, el Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Por qué Jesús tuviera que interceder ante el Padre? Y en este capítulo nosotros vamos a entender, cuando empieza hablando en el capítulo 8, versículo 1, nosotros vamos a entender ante qué intercede. Cuando habla de un punto de intersección, es un punto que está entre una cosa y otra cosa. Entre yo y ti, si hubiera algo, por ejemplo este vidrio, ese sería la intersección entre tú y yo. Y aquí nosotros vemos en el versículo 1 que dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nosotros vemos, es más, en toda la Biblia, nosotros vemos que hay mandamiento y promesa. Por si acaso no hay solo 10 mandamientos en la Biblia. Por ejemplo, en este versículo 1, aquí habla que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Es la promesa. Tú tienes la promesa, yo tengo la promesa de que no habrá condenación ni para ti ni para mí. Pero ¿cuál es el mandamiento? Estar en Cristo, perseverar en Cristo, andar con Él. Y también aquí el mandamiento dice no andar conforme a la carne, sino andar conforme el Espíritu. Es por eso que el título de este capítulo dice viviendo en el Espíritu, y más adelante dice que podemos ser más que vencedores. Entonces, si yo vivo en el Espíritu, si yo vivo atendiendo y oyendo al Espíritu, yo voy a llegar a ser más que vencedor. Por eso aquí dice que no debemos andar según a la carne. Entonces venimos a entender que el Espíritu Santo intercede ante las cosas de la carne, para que nosotros oigamos y obedezcamos al Espíritu. También en el versículo 33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En este capítulo vemos que el Espíritu intercede por nosotros, en el versículo 26 y 27. Y en el versículo 34 vemos que Cristo también intercede por nosotros. ¿Intercede ante quién? Intercede ante lo que dice el versículo 1, ante los deseos de la carne. Hace algunas semanas atrás, una persona que había caído en adulterio me dijo: no sé si voy a poder soportar vivir sin andar en adulterio. ¿Por qué?
Porque una persona que no se sujeta al Espíritu, no se sujeta a vivir en el Espíritu, como dice acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es por eso que en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tú no eres solo hijo cuando tú levantas tu mano y haces una oración diciendo Señor, Señor. Por eso Jesús dice, ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos oír, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Quieres ser vencedor? Tú necesitas oír, tú necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Para ser un vencedor, como habla en Apocalipsis, cuando el Señor escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis, mire lo que Él habla a partir del capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Siempre la palabra vencer viene con oír. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros vemos en todas estas 7 cartas de Apocalipsis, el Señor empieza diciendo la misma palabra, yo conozco tus obras. Y Él repite lo mismo en todas las cartas, yo conozco tus obras. Aquí, por ejemplo, en la carta de Éfeso, empieza diciendo, yo conozco tus obras. En la carta de Pérgamo dice, capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras. Capítulo 2, 19, yo conozco tus obras. Y en todas las 7 cartas a las iglesias, el Señor habla y empieza diciendo lo mismo. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tu manera de vivir. Y aquí el Señor está diciendo una parte muy importante. Él dice, capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Entonces, cuando habla en Romanos, más que vencedores, va ligado primeramente porque hay un intercesor que es el Espíritu Santo, también Cristo como intercesor, y también como dice en Romanos 8:14 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso aquí el Señor habla siempre ligado que el vencedor debe oír la voz de Dios, el vencedor debe oír, y sigue hablando acá. Mire Apocalipsis capítulo 2 versículo 10b y 11, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi querido hermano, si tú no oyes la voz del Espíritu Santo, tú no podrás ser un vencedor. Tú necesitas aprender a oír la voz de Dios. Por eso dice aquí, siempre en esas 7 cartas de Apocalipsis, la palabra al que venciere va ligado con el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sigue acá en el capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Él está siempre ligado, tiene oído para oír. El Espíritu Santo, tú puedes oír cuando Él te guía, tú puedes oír lo que Él te habla, tú puedes oír lo que Él quiere dirigirte. Entonces le está diciendo, tú serás un vencedor. ¿Vencedor en qué? También en toda esa carta de Apocalipsis va ligado con una palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahí en el capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Y aquí sigue hablando en el capítulo 2, versículo 25, también habla así, perdón, 21. Capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo
para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor está diciendo a mucha gente que anda en fornicación, en adulterio, en pecado, en todo, está diciendo: yo te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Yo te estoy dando tiempo para oír lo que Dios quiere hablarte y arrepentirse y entrar y andar en los caminos del Señor. El capítulo 2, versículo 25 dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tú tienes, retenga. Tú debes retener lo que ganaste de Él. Tú debes retener el Espíritu Santo. Él no va a estar viviendo en ti a la fuerza. Si tú no quieres vivir en los caminos de Dios, si tú no quieres oír, Él no va a estar viviendo a la fuerza ahí dentro de ti. El versículo 26 del capítulo 2 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El versículo 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre el que venciere va ligado con el que tiene oído, oiga. Aquí sigue hablando el capítulo 3, versículo 3. Y el versículo 2, el Señor nuevamente escribe a esa iglesia de Sardis: yo conozco tus obras. El Señor está diciendo: conozco tus obras. Y el Señor dice acá, versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está diciendo acá: tú como cristiano, tú que crees en el Señor, Él está diciendo aquí: lo que tú has recibido, la palabra que tú has recibido, lo que tú has oído, guárdalo y arrepiéntate, porque el Señor aquí está hablando lo mismo que habla en Mateo 24, lo mismo que habla en muchos lugares en la Biblia, que Él vendrá como ladrón en la noche, que Él vendrá cuando nadie sabe. Y aquí Él dice que vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está diciendo que nosotros debemos estar preparados en santidad para el momento que Él venga, o para el momento que uno se vaya a su presencia. Y aquí dice, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él dice: al que venciere. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, tú no podrás ser un vencedor si tú no aprendes a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Señor sigue hablando acá, que Él conoce nuestras obras. Él conoce todo lo que nosotros podemos hacer. El versículo 9, Él dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que venga y se postre a tus pies. Aquí el Señor está diciendo que hay muchos que se dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, para el tiempo actual, el Señor está diciendo: hay muchos que se dicen ser cristianos, hay muchos que dicen creer en Cristo, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, son templos de Satanás. ¿Por qué? Porque no oyen, no obedecen a lo que el Señor dice. Aquí también el Señor dice así, que cuando tú, versículo 10, cuando tú guardas la palabra, Él también nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todos los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona. Y dice: al que venciere, le haré columna en el templo de Dios, y escribiré el nombre de mi Dios sobre él. Y el versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El Señor está diciendo la importancia para ser vencedor. Tú debes oír su voz. Este pasaje, a partir del capítulo 3, versículo 15, fue cuando el Señor habló conmigo. Y una época que era jovencito, que andaba tibio, que andaba con un pie en el mundo de Dios, con otro pie en el mundo, tentado por Satanás para hacer lo que dice Romanos 8:1, para andar en los deleites de la carne y no andar en las cosas del Espíritu. En esa época yo estaba volviendo a mi casa y escuché esa palabra en la radio, alguien que estaba hablando de eso, y el Señor dice y me dijo: si yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa palabra entró a mi corazón, y esa palabra me hizo temblar. Y cuando llegué a mi cuarto, me puse a llorar en la presencia de Dios. Me puse a decir: Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú hables conmigo. Y el Señor sigue hablando aquí, el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirse. Y aquí el Señor vuelve a decir que debemos arrepentirnos. El versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor siempre está hablando en esas 7 cartas del Apocalipsis que de un llamado al arrepentimiento. El Señor está diciendo que para ser victorioso debemos poner nuestros oídos para oír su voz, para atender su voz. Y Él sigue aquí diciendo, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Él está en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Él entraría a nosotros, cenaría con nosotros. Y Él dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor está diciendo: tú debes ser un vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo me acuerdo muy bien cuando el Señor habló conmigo este pasaje, diciendo: por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo entré a mi cuarto y empecé a quebrantarme. El Señor empezó a quebrantar mi corazón. Y yo nunca hasta ahí había oído la voz del Señor literalmente. Yo sabía que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios habla con nosotros a través de su palabra. Pero entendí muy bien que es necesario estar atento para oír su voz, para entender lo que Él quiere hablar con nosotros. Y en ese momento de clamor arrepentido, yo dije: Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú hables conmigo. Yo necesito que tú me ayudes, que tú puedas decir lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y el Señor me dijo: hijito, yo tengo hablado contigo todo el tiempo, cada momento de tu vida, pero tú no me has oído. Tú no me has oído. Tú no estás escuchando lo que yo te hablo. Y yo dije: Señor, ¿cuándo has hablado conmigo? ¿Cuándo estás hablando conmigo? Y el Señor me hizo acuerdo de muchas ocasiones en las cuales Él hablaba conmigo. Como por ejemplo: cuidado con eso, no hagas eso. Y yo dije: Señor, ¿acaso eso no es mi conciencia? ¿Acaso no es mi conciencia hablando conmigo? Y Él me hizo entender: si fuera la conciencia, iba a decir: yo tengo que cuidar con lo que hago. Pero Él decía: cuidado con lo que haces, cuidado por donde vas, cuidado con eso, cuidado con esa amistad, cuidado con lo que tú pongas tu mano. Y yo vine a entender que el Señor era quien hablaba conmigo a través de la conciencia. Entonces, hermanos, para ser un vencedor necesitamos aprender a oír su voz.
como la canción que dice: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. El Señor nos hizo victoriosos. Y cuando el primer pecado del mundo, Adán, cuando pecó, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra que Adán caminaba en el huerto del Edén, que él hablaba con Dios todo el tiempo, que él estaba hablando con Dios. Pero en un momento él dejó de oír la voz de Dios y fue a oír la voz de la serpiente, la voz del diablo, cuando lo tentó y lo hizo caer en pecado. Y eso fue la causa de todo el desastre de la humanidad, porque la Biblia dice que a través del pecado entró la muerte a la humanidad. Y cuando habla de muerte, no habla de una muerte física, porque en fin, en la ley del ser humano, del ser vivo, es nacer, crecer, reproducir y morir. Todos nosotros llegamos a morir. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Sucedió la muerte espiritual de Adán. La muerte, el relacionamiento entre él y Dios. Y por eso él fue echado del paraíso. Y esa muerte pasó a todos. En Génesis capítulo 5 habla que Adán murió con 930 años, casi 1000 años. No significa que él comió la fruta y cayó muerto como envenenado. Él comió la fruta, pecó. La muerte entró en él, porque la palabra dice: si comieres esa fruta ciertamente moriréis. Ese ciertamente no es posiblemente moriréis. Ese ciertamente significa más que seguro que moriréis. Pero él no murió ahí al instante. Él murió de viejo, de anciano. Pero ¿qué fue lo que murió? Su relación con Dios. El pecado trae relación con Dios. Una vez una persona muy cercana a mí me dijo: Daniel, lo que tú haces de pintar tu Biblia y marcar tu Biblia es pecado. Y yo le dije: ¿por qué es pecado? ¿Dónde dice eso? Él me dijo: a ver lo que dice en la tapa de tu Biblia. Y yo le dije: dice Santa Biblia. Y él dijo: ¿acaso uno va a un santo y le pinta bigote y lo pinta en su cara? Entonces tú estás pintando tu Santa Biblia, es pecado. Y yo le dije: no, Señor, porque cuanto más pintada, cuanto más escudriñada esté la palabra de Dios, más limpio estará tu corazón. Por eso que el salmista David escribió: escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Él está diciendo: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón sale la vida eterna. Pero coloca la palabra de Dios en su corazón. También nosotros podemos ver cuando el Señor habla que somos victoriosos. Dios nos hizo victoriosos desde el momento de concepción de nuestra vida. Él no nos hizo para ser un derrotado. Cuando yo estudiaba veterinaria, yo decía y entré a estudiar la materia de reproducción, yo me quedé pensando: ¿por qué Dios hizo un óvulo de concepción y millones de espermatozoides que persiguen los millones para concebir un óvulo para generar la vida? ¿Por qué Dios no hizo un óvulo y un espermatozoide? Porque si fuera así, él iba a caminar y distraerse. Pero el único que llegó a concebir fue el que llegó primero, fue el que llegó victorioso. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con eso? De que nosotros, tú, yo, todos nosotros somos victoriosos. Él nos hizo para ser victoriosos desde el minuto de concepción de nuestra vida. Desde el minuto que empieza la concepción de tu vida y de mi vida, Él nos hizo para ser victorioso. El Señor está atento. Y aquí Él dice: hermanos, debemos escuchar su voz. Debemos escuchar su voz para estar atento y llegar a ser victorioso. Porque Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él quiere que tú, que yo seamos victoriosos. En ese momento yo quiero orar por tu vida. Quiero pedir en ese momento que el Señor pueda tocar tu vida. Quizá tú estás pasando prueba, pero el Señor está diciendo que tú
eres victorioso, pero para que sea victorioso, tú necesitas oír su voz. Quiero pedir en ese momento, Señor, que tú puedas tocar el corazón de cada persona que está oyendo esa palabra, que puedan estar atentos, Señor, que puedan reconocer, oh Padre, que tú nos hiciste a nosotros para ser victoriosos, pero esa victoria solo podemos tenerla en Jesús. Esa victoria solo podemos tenerla cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esa victoria solo podemos tenerla cuando Cristo intercede por nosotros, para que no andemos según la carne, para que andemos según el Espíritu. Y podemos entender, Señor, que aunque hay momentos de prueba, aunque hay momentos de tribulación, aunque hay momentos de angustia, aunque hay momentos, Señor, de dificultad, Señor, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. También debemos entender que esa gloria postrera, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, es incomparable con esos tiempos de tribulación, con esos tiempos de angustia acá en la tierra, Señor. Queremos aprender a depender de ti. Queremos aprender a andar en tu voluntad. Queremos aprender a seguirte y serte fiel, Señor. Serte fiel en todo, Señor. Porque tú has dicho, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere. Por eso, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor. Que tú puedas abrir, Señor, tus oídos para que podamos escuchar tu voz, Señor, y serte fiel, Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y el Señor te bendiga en cada momento, en cada instante. Coloca tu corazón, coloca tu palabra delante de Dios. Pida al Señor para que Él pueda abrir tus oídos. Pida al Señor para que Él abra tus oídos. Isaías 50 del versículo 2 al 5 dice: porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? El Señor Jehová me dio lengua de sabio para hacer hablar en sazón palabra alcanzado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde. Isaías 50 del versículo 2 al 5. Que tú también puedas hacer esta oración, hacer esta petición al Señor, diciendo: Señor, abra mi oído, despierta mi oído para que oiga como los sabios, abra mi oído para que yo no sea rebelde. Que tú puedas hacer esa oración cada día para escuchar su voz y ser un victorioso y andar en su camino como un victorioso en nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno.